Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros buenos amigos, nuestros foristas, a través de nuestra página Andrew Brechelón, página oficial acá en Facebook, como todos los lunes desde la cava de Vaca Brava, aquí en The Yard, acá en Caguas. Gracias a todos, como siempre, por conectarse con nosotros en la convocatoria digital que hacemos los lunes, acá en vivo, desde la última frontera, viendo las cosas pues allá en el límite, donde se supone pues que muchos no debamos mirar, pero de eso se trata precisamente este segmento, que nos saca de la rutina, ¿no? Y nos pone otro ángulo de la realidad para apreciar básicamente y tratar, ¿no?, de indagar un poco más allá de lo aparente y de lo que se supone uno no deba saber. Y si sabe de esto, pues bueno, cómo manejar la información en caso definitivamente que ocurran otras incidencias en el mundo, de las tantísimas situaciones que acá experimentamos, que aparentemente no tienen una explicación concreta, o que se supone que la gente común y corriente, los silvestres, pues no entendamos, o meramente pues adjudiquemos, ¿no?, una serie de decisiones o una serie de opiniones al sistema, me explico, a lo que es oficialismo como tal. Allá nos dicen qué creer, cómo creer, dónde creer y cuándo creer. Así que despierta durmiente. Gracias como siempre por la sintonía. Acá estamos a lunes 24 de agosto del año 2026. La última frontera con tu amigo Andrew Álvarez. Vamos acá, ¿no?, a desarrollar el tema. He puesto precisamente el tema de la NSA Black Code, por un lado, porque este próximo sábado estamos precisamente allá en Utuado, compartiendo con los amigos del área central de Puerto Rico, con esta exposición obviamente audiovisual de todos estos temas que entran en lo extraño y en lo, por el momento, inexplicable, ¿no? Porque la explicación no nos las ofrecen, o por lo menos los que investigamos este tipo de fenomenología dentro del campo, ¿no?, de lo que era la ufología o la omnilogía, como le llamaban popularmente, ¿no?, o dentro del campo de tratar de investigar estos fenómenos anómalos que ocurren en tiempo y espacio. Aquí pues se trata, ¿no?, de indagar. Hay que recordar lo siguiente: actualmente, ¿no?, la Oficina del Director Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos tiene control sobre la mayor parte de la información que hay relacionada con esto. El Departamento de la Defensa, el DoD, también tiene definitivamente pues un amplio margen de información que no brinda al público, porque entra dentro del tracto de lo que se llama seguridad nacional. Por otro lado, las agencias de inteligencia, la CIA, por ejemplo, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, pues siempre ha tenido, ¿no?, una bóveda de información sobre todos estos tópicos, y ahí encadenados, ¿no?, subsiguiente a eso, ¿no?, concatenados con eso, pues tenemos al Buró Federal de Investigación, el FBI, desde la época de Edgar Hoover, que siempre ha habido algún tipo de interés y de documentos relacionados con casos ocurridos en diferentes momentos en Estados Unidos a través de varias décadas. Y sobre todo la Agencia Nacional de Seguridad, quien trae, ¿no?, esta clasificación de Black Code, código negro, es decir, lo que ellos pues no pueden interpretar, lo que sigue de alguna forma u otra encriptado en mensajes que se han detectado por los satélites, por las estaciones de rastreo, de comunicaciones, en todo, ¿no?, lo que diríamos nosotros el espectro electromagnético que ellos vigilan como parte, ¿no?, de la ventaja de seguridad e inteligencia militar que tienen los Estados Unidos. Pues bien, todos sabemos también que han surgido una nueva serie de proyectos que han estado conectados con el Departamento de la Defensa, desde la oficina esta de Arrow, que tiene que ver obviamente con todos los domains, con todos los dominios, aire, agua, tierra, espacio ulterior, etcétera, y lo que tanto personal militar como personal de inteligencia en algún momento han dicho que han experimentado. Pero claro, al día de hoy, desde el año más o menos 2022, que es cuando empieza a moverse esta vorágine en el Capitolio. En 2023 se dan grandes vistas, y todas las reuniones que se han dado en los últimos años, los últimos 4 años sobre este tópico, donde pues se ha llevado precisamente al público alegada y supuestamente desclasificación de información que tiene que ver con los UAP, ¿no?, o los FAN, los fenómenos aéreos no identificados. Recuerde que el nombre se le cambió de OVNI, de objeto volador no identificado, o UFO en inglés, precisamente para tratar de separarlo de toda esa literatura y el misticismo que se ha relacionado con la cuestión de visitantes de otros mundos en nuestro plano. Me explico.
se ha tratado de desvincular la investigación científica y militar sistemática de todo lo que se ha publicado en revistas, en libros, en periódicos, lo que la gente cuenta por ahí, ¿no? Como parte de sus experiencias personales, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de alegoría. Pues bien, el Departamento de la Defensa, para tratar de hacer más o menos una raya, pues dicho, bueno, lo que vamos a investigar ahora es lo que está dentro de la rama de lo militar, lo que está dentro de los campos de la inteligencia o de las agencias federales pertinentes que hayan tenido algún tipo de reporte confirmable de algún objeto o algún fenómeno aéreo no identificado. Y ahí pues se le pone entonces esta clasificación en español, FAN, fenómenos aéreos no identificados, o los UAPs, que son obviamente lo mismo, pero con las siglas en inglés. Dicho de esa manera, definitivamente aquí tenemos que ver qué es lo que se está buscando al día de hoy, ¿no? Dentro de todos los códigos que puedan barajearse y los programas que ha habido de investigación secreta de los diferentes gobiernos. Cuando digo diferentes gobiernos, me refiero a Estados Unidos, a las administraciones, diferentes presidentes. Lógicamente, otros gobiernos a nivel del mundo tienen sus propios programas, y lo hemos hablado acá anteriormente, ¿no? Desde China a su manera, que es quien menos información publica, desde la antigua Unión Soviética, que luego que cayó la Unión Soviética, pues salieron alegadas y supuestamente muchas informaciones que sostenían que había estrellamiento, que había recuperación de cuerpos alienígenas, que había tecnología que se estaba investigando, es decir, todo ese tipo de ingeniería revertida para traernos eso para el uso de las fuerzas militares de Rusia en la actualidad, desde la época de la Unión Soviética, y tantísimas cosas más que alegadamente se dicen sobre ese tema. Ahora bien, siendo objetivos hasta donde podemos, ¿no? Lo que a nivel oficial existe en estos momentos es que se sigue investigando los UAP, ¿no? Se siguen investigando los FAN. No se ha dado una declaración oficial del gobierno de los Estados Unidos, ni siquiera del presidente, una admisión de que aparentemente, o desde el punto de vista de la evidencia recopilada, pues algo, aparte del ser humano, una inteligencia exterior, pues se manifiesta acá en nuestro plano de existencia, lleva a cabo aquí, ¿no? Operaciones fuera del control de vigilancia militar o de cualquier, diríamos nosotros, y de cualquier injerencia de gobierno, de cualquier gobierno del mundo. Así que si somos objetivos hasta donde es posible, ¿no? Y cada cual es subjetivo a su manera, yo lo soy como tanta gente subjetiva, pues definitivamente el gobierno todavía no nos da una explicación. Se han estado, como usted sabe muy bien, si sigue este tipo de temas, se ha estado dando, ¿no? La liberación de decenas y decenas, ¿no? Por ejemplo, de videos, de cientos y miles de documentos relacionados con observación de estos fenómenos. Pero la mayoría de la fotografía y los videos, como he dicho anteriormente aquí en este segmento, porque este es uno de los muchos capítulos que desarrollamos sobre el tópico, nadie realmente ha dado una explicación. Me explico. El gobierno, ninguna agencia y ningún científico que trabaje para la inteligencia de Estados Unidos, los departamentos de la defensa, inclusive para la NASA, ha dado una explicación concisa. Me explico. Ninguno ha explicado lo que es esto, porque ninguno ha alegado y supuestamente sabe lo que es. Ahora, les consta a todos que algo obviamente evoluciona en nuestros cielos, que algo obviamente navega en nuestros océanos, sobre superficie y bajo el mar, y que supuestamente hay una gran actividad orbital y una gran actividad en la Luna, y que partiendo de ese punto de vista, pues definitivamente hay una fuerza espacial o aeroespacial, que también es submarina, que tiene, ¿no? una actividad amplia en todo el planeta, y esto pues nos lleva obviamente a los llamados vehículos transmedios. Transmedio es un término reciente, ¿no? Relativamente reciente, donde se habla de una tecnología capaz de estar en diferentes tipos de atmósferas. Me explico. O en la atmósfera de la Tierra, ¿no? En el cielo, navegando por nuestro cielo, aterrizando en cualquier prado, cualquier bosque del planeta Tierra, o tiene la capacidad de ser submarino, como los OVNIs, los objetos submarinos no identificados, de poder navegar a velocidades fantásticas que ni siquiera los torpedos más adelantados, porque sepa usted que hay torpedos que van a velocidades fantásticas. Los rusos tienen ese tipo de armamento, al igual que Estados Unidos, ¿no? Que usted no se imagina la velocidad que pueden tener ir a cientos, inclusive de nudos bajo el agua, así que eso le da una ventaja sobre cualquier vehículo marino o submarino que pueda estar obviamente de hechura o construcción humana. Pero estos objetos van obviamente a velocidades que únicamente podrían ser alcanzadas en la atmósfera, es decir, a veces van 100 nudos, 200 nudos, 500 nudos, 1000 nudos, 2000 nudos, cosas que son
imposible, ¿no?, de entender dentro de la ingeniería y el conocimiento científico que existe en la actualidad, y que definitivamente ni la Marina de Estados Unidos, ni la rusa, ni la china, ni ninguna otra, francesa o británica, que quizás son las más avanzadas del planeta actualmente, tienen esas capacidades de replicar ese tipo, ¿no?, de maniobras submarinas. Luego, acá en la atmósfera, estos vehículos transmedios, pues también en la atmósfera evolucionan de formas increíbles, es decir, en movimientos cinéticos, ¿no?, asinéticos, mejor dicho, ¿no?, movimientos que vencen la fuerza de gravedad, G4, G5, G6, G7, y a velocidades fantásticas. Inclusive se han podido calcular velocidades cercanas a los 30.000 kilómetros por hora en nuestra propia atmósfera, cosa que supera inclusive los mismos misiles intercontinentales, ¿no?, o las armas, por ejemplo, hipersónicas que tenemos ahora, en que maniobran así precisamente en ángulos de 90 grados, etcétera, cosa que es imposible para cualquier tipo de nave construida por el ser humano, avión, helicóptero, misil, etcétera, lo que usted quiera, nómbrelo por ahí. Pues bien, basado en eso precisamente, los reportes que hay de inteligencia, y los reportes de inteligencia no es que el gobierno está diciendo lo que está pasando adentro, me explico, los reportes de inteligencia lo que dan es la información de lo que ocurre en otras partes del planeta, es decir, en otros países, que es detectado o reportado en otros países, a veces aliados, como puede ser Europa, ¿no?, o regiones de África, de países amigos como a países no muy amigos que digamos, o obviamente en Asia o en el bloque oriental, donde obviamente se mantiene, ¿no?, la secretividad hasta donde es posible. Pues bien, eso es informe de inteligencia, lo que nos traen precisamente es lo que pasa allá, y que desde hace muchos años ocurre de esta manera, me explico. Las embajadas de Estados Unidos trabajaban precisamente, aparte de tener las relaciones diplomáticas, aparte de otras cosas que llevan a cabo las embajadas, como por ejemplo, las embajadas son estaciones de la Agencia Central de Inteligencia, lo saben, cualquier parte del mundo, cualquiera. Las embajadas de Estados Unidos son, ¿qué?, pues un centro de operaciones de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia. De la misma manera, las embajadas de los rusos, de los chinos, de tantos otros países, pues hacen exactamente lo mismo. Sus servicios de inteligencia usan las embajadas para, obviamente, estar conectando con una red cualquier información de lo que se transmite en radio, televisión, como obviamente otro tipo de comunicaciones que puedan ser obviamente por vías clandestinas, como las que se puedan dar, ¿no?, por vías confidenciales de esos gobiernos a los que Estados Unidos los espía, como esos gobiernos también espían a Estados Unidos en su propio continente. Dicho eso de forma somera, pues existía desde la década de los años 50, para que usted vea hasta dónde llegamos en esto, ¿no?, a tantas décadas del pasado siglo, existían lo que se llamaban los airgrams. Verifique, airgrams. Los airgrams eran estas comunicaciones, obviamente confidenciales, que las diferentes embajadas en todo el mundo enviaban, obviamente, al Departamento de Estado, y el Departamento de Estado las canalizaba, obviamente, a través de la Agencia Central de Inteligencia. Ni siquiera el secretario de Estado sabía que era eso. Eso iba top secret, iba directamente a alguna agencia específica que estuviera relacionada con la investigación de los ovnis en ese lugar, o cualquier otro fenómeno anómalo que ocurriese en esa región, sea el país que sea, donde quiera que sea en el planeta. Ahora bien, digo todo esto porque ya ese sistema no existe, ese es el sistema antiguo, los airgrams que llegaban con todos estos datos. Actualmente pues la cosa pasó a otro plano. Obviamente la tecnología evolucionó, esto se lleva a cabo ahora de forma digital, de forma encriptada, y así es como ahora se saca todo este tipo de informaciones, según se hacen observaciones, o se toma evidencia, o se consigue, ¿no?, datos que sean esenciales en todos estos países que se están espiando. Ahora bien, eso lo hace la CIA, pues supone que la CIA no trabaja y no se espía a sí misma, me explico, no espía a Estados Unidos, cosa que también es bobería, porque este tipo de operaciones clandestinas también ocurren en Estados Unidos. Se supone que entonces la Agencia Nacional de Seguridad y Nacional Seguridad, ¿no?, por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional junto con la NSA, que es la Agencia Nacional de Seguridad, sí estén monitoreando lo que ocurre en Estados Unidos. Y hay desde las comunicaciones que salen de la nación hasta las que entran, ¿no?, por celular, por onda corta, hasta por walkie-talkie, lo que usted quiera, teléfono, computadora, internet, etcétera, etcétera, etcétera. Esa gente pasa por el filtro, todo eso. Pues bien, esa gente es también la que tiene la responsabilidad, junto con el Comando Aéreo de los Estados Unidos, el Comando Estratégico, el NORAD, y junto con el Space Force, de estar nuevamente vigilantes a movimientos, comunicaciones o cualquier otra gesta que pueda ocurrir, ¿no?, en el espacio aéreo, en el espacio terrestre y el espacio submarino de los Estados Unidos. Ahí pues nuevamente entra la Marina de Guerra, el Navy también. Ahí pues definitivamente la cantidad de información que llega es enorme. Y ese tipo de información sobre los UAV
el UAPS, ¿no? Los objetos o fenómenos aéreos no identificados, o los fenómenos submarinos también, o los transmedios, como he dicho, pueden estar bajo el agua, sobre el agua, en superficie o en el espacio. Estos vehículos fantásticos que se supone, se alega que todavía no tenemos ese tipo de tecnología, de que sí existe, alegado y supuestamente, porque son teorías, no hay nadie que ha presentado ningún tipo de evidencia. Se supone que en zonas específicas, como se ha mencionado tantísimas veces, Área 51, Autec allá en las Bahamas, o otras regiones más que tiene Estados Unidos, muchos lugares más, desde Wichita, ya bien, Utah, Nevada, New Mexico, Texas, entre tantos lugares más, inclusive California, para experimentar con nuevos prototipos, obviamente aeroespaciales. Y ahí incluso se señalan también islas en el Pacífico que se utilizan también por la Marina de Estados Unidos para este tipo de proyectos, que compiten con los de la Fuerza Aérea, porque usted debe entender que aunque se supone que es un todo, ¿no? El Pentágono, ¿no? El Departamento de la Defensa y la Guerra, ¿no? El Ejército, sea un todo, y que de la misma forma las agencias o la comunidad de inteligencia en Estados Unidos sea un todo también, muchas de estas agencias compiten. La Marina compite con la Fuerza Aérea continuamente, no solamente esos juegos que usted ve que hay de fútbol, boxeo, que sí, hay competencia, conocemos eso, porque hemos estado allí de alguna forma, pero la competencia es por presupuesto. No solamente presupuesto, la competencia es por ver cuál de las agencias, tanto de inteligencia, FBI, CIA, NSA, DIA, mapas y reconocimiento, todos ellos, ¿no? La agencia geoespacial y todos los que están en inteligencia, de alguna forma u otra compiten entre ellos, no solamente por el presupuesto, que le den más dinero para operar, sino también por el prestigio de ser la agencia que sea el primer llamado que haga el presidente. Es decir, que Casablanca sea la agencia más importante de información directa que le pueda dar al presidente y sus asesores. De la misma forma, la Fuerza Aérea compite con la Marina por presupuesto para nuevas naves submarinas o naves aéreas o lo que esté en prototipo en este momento desarrollándose, y que haya un presupuesto del Congreso que les dé a ellos billones de dólares por ir para abajo para que ahí compren y vendan a sobreprecio, porque lamentablemente lo que se supone que usted debe saber es que ese enorme gasto de la defensa es porque hay un sobreprecio. Se están haciendo chavos, despierta durmiente, saca el marasmo y todo se infla. Por eso usted se pregunta, caramba, si China, Rusia juntos, añádele Irán, añádele Francia, Alemania, Gran Bretaña, Japón, Corea del Sur, que usted quiera, únalos a todos y no llegan más que a una fracción de lo que gasta el bloque militar de Estados Unidos. Con eso que gasta Estados Unidos, pues usted tendría obviamente una superioridad tecnológica en este campo, ¿no? De estos fenómenos aéreos que algunos asumen que son creados por el gobierno, otros dicen que son diferentes compañías transnacionales que trabajan vendiendo ese tipo de tecnología al Departamento de la Defensa, y otros pues van también a otros extremos. Ahí pues habla usted de intraterrestres, extraterrestres, ultraterrestres, name it, la lista es larga para especular. Pero bueno, fuera de la especulación, lo que sí es importante allí es que debemos entender cómo trabaja todo este mecanismo. Los chinos y los rusos, con muy poco dinero comparado con el 1.5 trillones, porque acá poniéndolo en trillones, ¿no? Porque acá tenemos billones por mil millones, allá en el norte, pues en inglés, pues hablamos de 1 millón de millón, pues bueno, acá 1.5 trillones, y acá esta gente con 120 mil millones, o como mucho 200 mil millones, tienen todas esas nuevas armas hipersónicas, lo sabía, despierta durmiente, tienen armas láser, tienen inclusive radares, obviamente, cuánticos, y tienen todo ese tipo de cosas, alta tecnología. Que las hackean, algunas de ellas las han hackeado, ¿no? Del bloque militar industrial, sí, obviamente, se han robado secretos, y que pues cuesta muchísimo, obviamente, desarrollar y experimentar. No es una cosa tú robarte algo que ya experimentaron e invirtieron millones de dólares en tratar de llegar a esos prototipos para que entonces usted se los lleve acá y los perfeccione. Bueno, ese es un ángulo, pero la realidad de todo esto es que se infla el precio, porque es un negocio cuadrado, ¿no? Es un negocio no solamente hacer la guerra, es un negocio este tipo de tecnología. ¿Y qué pasa? Pues bueno, en la era de los drones, en la era de los aviones espías, en la era de los satélites de vigilancia y de espionaje, pues definitivamente hay muchas cosas en órbita del planeta Tierra. Hay tantos drones espaciales, los que hemos hablado aquí en muchísimas ocasiones, el X-37A, por ejemplo, X-37B, de parte de Estados Unidos, y nuevos drones que han tirado en órbita a los chinos. Todos esos son objetos obviamente extraños. Allá, por ejemplo, en Ucrania, los avistamientos de estos fenómenos, de estos FANI o los antiguos OVNI, ha subido desde que comenzó la invasión rusa en el 2022. Obviamente hay una enorme cantidad
de militares que dicen ver estos objetos maniobrando sobre el campo de batalla o volando sobre Kiev o otras ciudades de Ucrania. Lógicamente, en una época de guerra, un tiempo en aquella región, hay todo tipo de dron. ¿Es o no es así? Es de fabricación humana, sea rusa o los que llegaron de Irán o los que use la misma inclusive Ucrania para vigilancia, etcétera. O sea, toda esa tecnología está volando el espacio aéreo de Ucrania, pero allá en Ucrania pues no son objetos voladores no identificados, son blancos voladores no identificados, por ende allá les disparan. O sea, ya ven algo volando en el espacio aéreo, detectó el radar, o los vigías vieron algo, inmediatamente hay disparos sobre eso para derribarlo, porque nadie te dice si viene, qué sé yo, de Alpha Centauri, o obviamente es un arma rusa, o te están espiando, elemental. Pues bueno, todo esto se interrelaciona, o sea, este es un mundo complejísimo. Aquí yo a veces veo a la gente dando unas explicaciones tan simplistas de esta cuestión de los ovnis, esta cuestión de los UAP y todo esto, que uno dice, caramba, cuando aquí por mucho tiempo, inclusive NIM Aviation, ¿no?, que es el Office of Director of National Intelligence, esta unidad que tenía y que programa también el programa On the Blue, que es un programa similar al libro azul, al Blue Book que tenía la Fuerza Aérea. Pues On the Blue es lo que ha tenido siempre el Navy, para ir registrando todos estos ecos de sonar que se detectan en sus submarinos y en sus destructores, o lo que es visible inclusive por personal tanto de portaaviones como de fragatas de guerra o barcos de guerra que tenga Estados Unidos. O sea, todo eso es una enorme cantidad de información. Esa información que es clave no se revela al público, para que usted entienda. El código negro no solamente es que la NSA intercepta comunicaciones extrañas, que no las puede descifrar, no las puede descodificar, sino que hay más allá de eso. Es una serie, no, diría yo, de etapas y de niveles, de experiencias y de evidencias que se van capturando por diferentes ramas del gobierno y que obviamente se tratan de canalizar de forma o manera en que haya un conteo, ¿no?, que haya conciencia del sistema de las cosas que están sucediendo. Pero ¿qué pasa? Que aún utilizando los radares, los sensores térmicos y toda la tecnología que hay actualmente, que es basta, usted no tiene la idea de la cantidad de cosas que ahora se tienen para detectar movimientos, calor, objetos, velocidad, etcétera, ¿no? Eso se ha desarrollado en unos niveles ya que nos quedamos pensando en lo que pasaba en el pasado siglo. Esa tecnología evolucionó. Dicho de esa manera, pues definitivamente la cantidad de datos que llega es inmensa y esa enorme cantidad de datos nunca le llega al público. Incluso, vamos a hablar a calzón quitado, no le llega ni siquiera al Congreso de los Estados Unidos, a las vistas que se han hecho. No le llega tampoco a las vistas o a las reuniones cerradas, puertas cerradas en el Senado. Más allá de eso, ni siquiera el presidente Trump, que le gusta controlarlo todo desde su punto de vista, porque ya usted sabe cuál es la personalidad de él y cómo es obviamente el tipo explosivo, tampoco tiene acceso a la información vital detrás de estos fenómenos que se han descrito por tantísimo tiempo. Ahora bien, hablando más allá de eso, porque es muy poco tal vez lo que se pueda especular, hay que recordar cuando empieza la experiencia directamente con los presidentes, ¿no? Y fue con Dwight Eisenhower, si hacemos memoria, ahí donde comienza esto, específicamente allá para 1954, en la base Muroc, y allí es donde se dice que hay el primer encuentro oficial, ¿no?, de lo que algunos pues mencionan, ¿no?, en cierta medida, como la primera relación con una civilización extraterrestre, si así le podríamos decir, porque esto es meramente lo que se ha filtrado a través de años y se ha creado inclusive hasta una leyenda, un mito sobre esto, ¿no? Y dentro de ese punto de vista, esa exopolítica, que es el término que se utiliza, exopolítica, ¿no?, es la política con otro tipo de inteligencia o civilizaciones externas, ¿no? Hemos hablado aquí de SETI, ¿no?, el programa que estuvo un tiempo relacionado con NASA para buscar inteligencia extraterrestre con radiotelescopio y comunicaciones. Hemos hablado de muchos de los programas que se han dado, inclusive de Epsilon, del que se supone usted no deba saber. Hemos hablado de todas esas cosas y hemos dado, ¿no?, los enlaces y cómo usted puede buscar esta información para que vea más allá de lo aparente. Pero definitivamente es ahí donde empieza alegadamente este tipo de conexión. Y yo he mencionado aquí que en ese momento en que Eisenhower tiene contacto con estas entidades, que después surge alegadamente el proyecto SERPO, ¿se acuerdan? Busque, que se fueron un grupo de militares de Estados Unidos escogidos, los enviaron a otro sistema solar y de allá dejaron unos acá, y todo eso pues se ha hablado. Nunca ha habido una sola evidencia, practica con las neuronas, ni una. Es lo que está dentro del mundillo ovni, de las cosas que la gente habla sobre eso, y lo que publicó fulano, que publicó mengano, que después aquel citó más allá, y al final de cuentas, oiga bien, nadie sabe de dónde surgió la información, ¿no? Es como Blue Beam.
que aunque hay un tipo que fue el que escribió un libro sobre eso, de ese libro que este señor escribió sin presentar evidencia alguna, evidencia, prueba como tal, pues todo el mundo cita como si fuera algo probado. Yo lo que quiero aquí es desmitificar, debunking, ¿no? Cosas que no son. Sacar las cosas que son un cuento chino y la gente se lo creyó porque se lo repitieron tanto que creyeron que era verdad, vis a vis cosas que sí lo son y que están ahí, que no hay que inventar nada. O sea, no hay que inventar las ruedas, no hay que inventar casos, no hay que inventar secuestros, no hay que inventar Fanny, no hay que inventar la actividad en la luna. Todo eso está oficialmente registrado. Ahora, lo que no está es explicado, entendimos, ¿verdad? No lo explican, porque explicarlo, pues, alegado y supuestamente conlleva a poner in situ la seguridad nacional de los Estados Unidos, es decir, poner en peligro la seguridad de los métodos y medios que tenemos para vigilancia o para operar. Y esto definitivamente, si se diera toda esa información, los competidores como Rusia, China, inclusive Irán o cualquier otro pájaro que haya acá en el mundo en guerra, pues se va a aprovechar de esa información. Y sobre todo nuestros propios aliados como Israel, que tomaría esa información para sí mismo, le importa un pepino compartirla con nosotros, ellos se lo van a tomar como todo. Y si usted ve ese mundo en la realidad, de la manera más objetiva posible, se da cuenta que aquí nadie es amigo de nadie y que esto es un mundo de mentiras, tantísimas veces aquí lo digo. Pues bien, regresando a esto, pues aquí lo importante es darse cuenta cómo todo esto se menciona, cómo todo esto se mueve, como hemos hablado anteriormente del reporte Brookings acá, cuando se dio obviamente a Eisenhower como a Kennedy, cómo los advirtieron de que estas cosas iban a pasar y que se iba a encontrar todo esto. No solamente por lógica, que uno asume, bueno, el universo está lleno de vida, de verdad, debe haber algo por allá, algo por acá, y todo eso se ha discutido si estamos solos o no, y no voy a entrar ahora en ese tópico. Pero todo esto se le advirtió en un plan operativo que tenía que llevar a cabo NASA y el gobierno de Estados Unidos, manejando la información que fuera captada por frecuencias como las que los pilotos o astronautas o cualquier otro pudiera divisar o firmar o fotografiar. Cómo canalizar eso de forma en que no llegara al público, y si alguna vez llegara al público hubiese una explicación lógica, una explicación que nos pudieran vender para que la gente se quedara satisfecha, disque satisfecha. Pero siempre la política de negación, siempre la política de mantener eso a distancia y que esto pues no fuera lo más importante en todo eso. Todo esto nos lleva obviamente al desarrollo de la tecnología en estos momentos con vehículos y armas hipersónicas. Y el uso obviamente de nuevos combustibles como el que se experimenta en Área 51. O sea, hay mucha información en esta pequeña cápsula que yo hago aquí un momentito los lunes. Yo lo único que busco aquí no es explicarle a usted el secreto del universo, no seamos boludos, es meramente inspirarlo, motivarlo a que usted busque información de verdad, no en TikTok, vamos a respetar la inteligencia, ni ninguna de esas chocherías que usted ve por ahí, esas chucherías bobas. Buscar información realmente en canales verificables. Siempre hablo aquí, obviamente, de la Biblioteca del Congreso, porque ahí están los documentos que han sido desclasificados. Obviamente, ahí usted va a ver muchas cosas que sí son reales. Hay también otros investigadores bona fide que sí han traído información que es clave, pero la mayoría, oiga bien, la mayoría es filfa, es bla, bla, bla. No es cierto, la mayoría es truco. La mayoría inclusive han falsificado miles de documentos para decir que ahí está la evidencia. Todo eso se ha comprobado, verificado. Y hay gente que todavía sigue viviendo esa falsa información y se la vende usted como real. Despierte durmiente. Hay muchos proyectos que nunca existieron. Nunca. Ni el experimento Filadelfia, como usted ve, no, güey, Felipe, no invente. Que hay 60 cosas sobre eso y no existe lo que se dice que existió. Por otro lado, este proyecto, por ejemplo, como el mismo Majestic 12, MJ-12, hay unas referencias de otros proyectos y se armó y se inventaron ese cuento. Había otros proyectos corriendo, pero no era ese. Ese se creó y se distribuyó como parte de la desinformación que incluso, oiga bien, el mismo sistema utilizó. Me explico brevemente. CIA, por ejemplo, el DIA, la inteligencia militar, y otras agencias que pueden, inclusive el FBI, pueden y han ayudado a difundir información para confundir la opinión pública, documentos falsificados para luego cuando se llevan acá y se presentan, ellos mismos pueden decirle, mire, eso es falsificado, usted está mintiendo, y desacreditar al investigador. Eso se ha hecho muchas veces, se le tiran por ahí el pescadito, como decimos aquí en Puerto Rico, a ver quién cae en la carnada. De la misma manera, se crean también historias alternas para que la gente se crea eso y desvíe la atención real de lo que sí están haciendo. O sea, hay muchas cosas que le hacen a plena vista y nadie lo ve, a plena luz del día.
porque usted está enfocado en otra cosa, porque acá le trabajaron, como dicen, su capacidad de entendimiento y cómo poder discernir una cosa de otra. Por otro lado, aparte de toda esa desinformación que el mismo gobierno inyecta y que obviamente utiliza a pseudoinvestigadores y a otro tipo de gente que aparece por ahí para que den información incorrecta y que sirva de camuflaje para tapar realmente los proyectos reales o las operaciones que están llevando a cabo. Y esto ha sido así por décadas y ha funcionado muy bien, porque nadie sabe un pepino angolo lo que está pasando. El que diga que sabe, mentira, yo no sé. El que usted escuche, pero el que dice que sabe, ese es un paquetero de primera mano. Nadie sabe. Y si supiera, no estaría por ahí hablando. Lo dejan hablar por ahí porque dice disparate, y eso es lo que quiere el sistema. Lo entendió fácil, básico, elemental. Mientras está desinformando a la gente, déjalo que diga. Pero como diga una sola cosa que sí sea real, a usted lo apagan. No lo sabía, despierta durmiente, obviamente te sacan. Así que hay que ver qué cosas se cogen con pinza y qué información realmente es verificable dentro de todas estas cosas. Ahora mismo, como mencioné en otra plataforma, ¿no? En YouTube, Top Secret en YouTube, que pueden entrar allá, Molusco TV, estábamos hablando de lo que está haciendo ahora la Unión Europea para estudiar los UAP y qué evidencia están tomando. Y hemos visto una enorme cantidad de casos interesantes por demás. La mayor parte de los pilotos comerciales, por no hablar de los militares, que se supone que ahora los militares estén dando un reporte directo, que no los censuren, bla, bla, sí, Pepe, que no los censuren y puedan hablar de esto. Pues bueno, en Estados Unidos hace años hay protocolos para llevar esta información, desde la época del Blue Book, de los años 50 y 60. Pero ¿qué pasa? Esa información pues siempre llevaba a que el piloto que hablaba de esto, daba un reporte, pues a ese lo cogían aparte y obviamente lo bombardeaban con interrogatorios y sobre todo le advertían que cuidado con lo que decía, que cuidado con lo que escribía o con cuidado con lo que pudiera comentar sobre disque la experiencia. Y lógicamente una forma de censura y te iban a coaccionar así. En Europa no hay ese tipo de reporte, así que los pilotos ven cosas y no tienen a quién decirle que vieron. Acá en Estados Unidos probablemente el 95% de los pilotos no dicen lo que ven, para no meterse en ese rollo, ¿no? Y en ese problema. Hay otros que lo comentan y te lo pueden comentar por acá, como yo, que he hablado con docenas de pilotos, por ejemplo, civiles y militares, desde el que vuela un Cessna hasta el que vuela un 747. Yo por años he hablado con diferentes personas que de alguna forma u otra se han acercado a mí, o yo me he enterado de algo y me he acercado a hablar con ellos, inclusive gente que estuvo aquí trabajando en Roosevelt Road, en los aviones AWAC. O sea, he hablado con todo tipo de personas. Muchos me dicen exactamente tanto, como pilotos de FURA, por ejemplo. Y me dicen, sí, hemos visto esto y esto, pero no hay a quien decírselo. Y yo recuerdo inclusive cuando era, por ejemplo, asesor en la Policía de Puerto Rico, que FURA traía fotografías, no de ovnis, platillos, sino de submarinos que estaban por la costa de Puerto Rico, especialmente por el Canal de la Mona, y que inmediatamente tanto el FBI como el Departamento de la Defensa pedían esa información y que se destruyeran los negativos, cualquier cosa, es decir, querían la foto y todo. O sea, todas estas cosas, para que entendamos de una vez y por todas, están no solamente segmentadas, compartimentadas, sino vigiladas. Así que cuando usted oye ahí esos 2 golpes de pecho que yo sé, que yo vi, que yo tengo, bla, bla, cójalo a sí mismo, échelo el zafacón, olvide y vive. Es la realidad. En Estados Unidos, toda esa gente que ha hablado en las vistas, todavía, vea si es o no es así. Verifique y me dice, simple. Ninguno ha aportado ningún tipo de evidencia, ¿no? Ni Love, ni el otro piloto, ninguno, ni el Diosondo, ninguno. ¿Es o no es así? ¿Es o no es? No, no es así. Alegadamente, los congresistas que están en ese comité, pues han visto cosas en reuniones cerradas, pero que esas cosas supuestamente no se le dan al público, pero que esta gente que han ido allí a declarar, decir que olvídese, yo he visto y lo que no he visto, y aquel vio y me contó, ninguno ha presentado ningún tipo de evidencia contundente, es decir, documentos reales. ¿Cuál? ¿Quién? Ninguno. Vamos a hablar como de calzón quitado. Ninguno. Debe empaquetar a la gente. Cuidado con los embustes. Ninguno ha presentado nada ahí. Foto o video real que haya traído esta gente abonando a la investigación directamente del Congreso de Estados Unidos, que nos representa a nosotros los ciudadanos de Estados Unidos, aunque en Puerto Rico lo que tenemos es un comisionado residente que no sabe ni si es un plato o una sopa lo que va a haber allí, porque nunca va nada de esto. Pues claro, no. Lamentablemente, pues esa gente que representa al pueblo son la gente que requiere que esa información sea liberada y que se les dé a ellos, porque tienen que responder a quién, a sus electores, a sus ciudadanos, a su región. Bueno, dicho eso, por arriba, en el ámbito político, pues también hay que señalar lo siguiente: nadie ha llevado allí un ser congelado, ni dónde están, quién dijo dónde están, cuándo y cómo. No, güey, Felipe, no hay nada, es nada. ¿Por qué?
porque el gobierno secreto mantiene control de esto, porque ese tipo de información de alta tecnología están en las transnacionales aeronáuticas, está en ese bloque militar industrial, que es la gente que está haciendo ingeniería revertida y es la gente que está desarrollando nuevos sistemas, tanto obviamente inteligencia artificial como sistemas militares, como nuevas naves de todo tipo, transmedio, entre tantísimas cosas más. Así que acá en la última frontera, meramente, yo no le vengo a dar contestaciones ni explicarle el secreto del infinito. Yo no lo sé, usted tampoco, ni nadie que usted pueda mencionar. Yo, tantos años en esto, desde el principio de los años 70, y todavía no puedo garantizar absolutamente nada. Simplemente hay una evidencia, hay unos eventos que ocurren, hay unas narraciones y unas experiencias propias también, y uno partiendo de eso pues trata de entender este mare magnum de cosas difíciles de entender para la mayor parte de la gente. Y la mayor parte de la gente, que como hemos dicho tantísimas veces, que ha tenido este tipo de experiencias, se callan para que los sonsos que andan por ahí no se burlen de ellos, no digan idioteces, porque no hay nada más estúpido que alguien que se quiera hacer pasar por un escéptico y no sabe ni siquiera de qué está hablando, despierta, durmiente. Ahora bien, esto es un tópico profundo, difícil de trabajar. Obviamente acá en Puerto Rico hay una oficina o una unidad, no es una oficina, pero es parte de la oficina de ARO que está aquí obviamente establecida en Puerto Rico, obviamente en conexión con Homeland Security allá en Ramey Field, o lo que es Rafael Hernández, y obviamente tienen otra zona operativa en el mismo Camp Santiago. Ahí están esas dos, y son obviamente para captar información que va pasando por el Black Code, que ahí hay, como he dicho tantas veces en conferencias y he presentado y todo el mundo lo ha visto en colores, no uno ni 10, todo lo que hay allá en esa instalación compleja que hay allá en Camp Santiago, que es para inteligencia. De ahí pasa obviamente directamente a la NSA ese tipo de información y lógicamente a través del filtro de la CIA. Luego lo que tenemos allá en Rafael Hernández, lo que era Ramey, pues allá tenemos un área de operación directa, es decir, hay vigilancia aérea, sale vigilancia aérea. Obviamente está por la cuestión de Lanza del Sur, la cuestión de narcoterrorismo, tráfico de drogas, que sigue entrando a Puerto Rico como si nada. ¿Usted cree que ya dejó entrar? Claro que no. Así que para algo más debe ser, no solamente para esa excusa que nos han dado. Pues obviamente desde el aerostato hasta el router en Vieques, el aerostato en Laja, hasta las antenas de ultra baja frecuencia en Isabela, como obviamente las operaciones allá con los drones que tenemos, tanto los Ocean Drones que tenemos en el muelle de Mayagüez, como estos drones que tenemos MQ-9, que los tenemos allí, inclusive los Tritón. El Tritón también sale de vez en cuando aquí en Puerto Rico, una vez al mes llega uno de estos Tritón y lo utilizan también para vigilancia. Pero ¿para qué quieren un Tritón si ya alegado y supuestamente Venezuela está sometida y Cuba no tiene con qué? Aunque digan que tienen ahí drones iraníes, quién sabe. Pero tenemos esa vigilancia en toda nuestra región. Y nuevamente viene la cuestión de los transmedios. Porque hay documentos, y yo lo he presentado en conferencia desde hace más de 20 y pico de años, que hemos hablado de los documentos de Ramey Field, donde la unidad, por ejemplo, desde el Libro Azul hasta el EATIC, había estado publicando la actividad inusual que había en el océano y en los cielos de la región de Aguadilla, donde estaba la Fuerza Aérea allí, en Ramey Field, y luego lo que había obviamente allá en Rupert Road, en la estación naval. Hay mucho más allá de lo aparente, lo que se supone usted no deba saber. Pues bueno, mis amigos, recuerden que los esperamos el próximo. De hecho, hay un documental que se lo puedo recomendar, hace unos años atrás lo vimos. Bueno, hay varios documentales. Este se llama Encounters, lo pueden encontrar en Netflix, es del 2023 y trata sobre los UAP, y obviamente es de lo mejor que uno puede encontrar sin llegar al sensacionalismo, ¿no? Qué sé yo, extraterrestres, esto en la historia alienígena, extraterrestres, cuestiones que se inventaron allá para tirarlo por ahí en serie, ese tipo de cuentos chinos, no. Aquí usted va a tener algo sobrio, directo al grano. Recuerde, se llama Encounters, y es del 2023, está en Netflix, lo pueden encontrar ahí, y voy a ver cómo le hablan del control de la narrativa, ¿no? Cómo controlan lo que le van a decir a la gente, como he dicho yo. Recuerde que el único país que ha dado libertad a este tipo de información es Francia, y que está, como he dicho en otras ocasiones, el llamado proyecto que tienen los... María, se me fue hasta de la mente ahora. El proyecto Cometa, ¿no? O el programa Cometa, el proyecto Cometa, y desde el año 1977 ellos tienen una oficina que se dedica precisamente a toda esa información militar y científica, y ellos, como he dicho en otras ocasiones aquí también, han señalado a Estados Unidos como la meca de este tipo de investigaciones, y que lo tienen en el ámbito obviamente militar y espacial, que no comparten esa información, que es lo que actualmente Israel quiere, lo sabía, ¿verdad? Israel quiere, obviamente, se está legislando, ya se aprobó en la Cámara, va para el Senado, de que ellos tengan toda esa información, que esa tecnología esté viable para ellos. Si les llega a esta gente, vino la
Armagedón porque quieren estar en guerra con todo lo que aparece. Eso no es así, despierta, durmiente. Bueno, mis amigos, recuerden que vamos a estar este sábado 29 a las 8 de la noche allá en Utuado presentando Black Coat Final. Esto en el Centro Cultural Jesús María Muñoz en Utuado, ubicado en la calle Doctor Cueto, en el mismo casco urbano de Utuado, en el mismo pueblo de Utuado. Allá en la calle Doctor Cueto 103, allí está el Centro Cultural Jesús María Muñoz en Utuado. Vamos a presentar Black Coat Final, la nueva edición sobre esto, 2 conferencias en una enorme cantidad de material que no va a haber en ningún lado, ni en YouTube, ni en cable de TV, ni en el chino loco, nada. Ahí va a haber cosas de verdad, lo que se supone no debe saber. El teléfono de contacto 787-579-8600. Apunta, Cucho, ahora o nunca. Casi está lleno, aprovecha ahora o nunca. 787-579-8600. Nuestra producción este sábado 29 de agosto, 8 de la noche, allá en Utuado. Así que te lo digo una vez más. Sayonara, ojo visor, oído en tierra. El miércoles regresamos con la saga. Se me cuidan.